Bien, buenas tardes. Yo creo que una de las ventajas de este ciclo de seminarios es que hemos ido construyendo ciertas ideas básicas que a esta altura de la tarde no es necesario repetir. En particular, yo voy a hablar sobre una iniciativa que al interior de la Comisión Asesora Presidencial se fue gestando y que ha tenido un cierto desarrollo que voy a explicar y que nos parece hoy día que se torna urgente e imprescindible. Lo primero que quiero plantear es el tema de esta idea de tener la capacidad de pensar las regiones desde ellas mismas. Es una idea que tiene sus antecedentes, en particular hace más de una década, ¿no es cierto?, en la Universidad Austral se planteó este desafío de que no hay esperanza de que una descentralización real exista mientras no aseguremos que cada región tenga los recursos humanos calificados indispensables para pensarla, rescatando el tema del protagonismo, ¿no es cierto?, de las propias regiones. Eso fue planteado por el presidente de la República, Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, en septiembre del año 2004, en la Universidad Austral, precisamente. Una de las cosas que también nos ha quedado relativamente claro en todo este proceso es lo que tiene que ver con lo que podemos llamar la buena y la mala descentralización. Y yo creo que precisamente el seminario al que aludía recién Gonzalo Rivas en Antofagasta nos dejó algunas cosas claras. Un especialista internacional en el tema, Andrés Rodríguez Pose, nos contó de los casos en que la descentralización no ha funcionado y de algunas experiencias que están disponibles. Hoy día en la mañana la vicepresidenta del Senado nos hablaba específicamente del caso de Perú y en ese caso particular, que ha sido un caso bastante crítico en los últimos años, yo quiero rescatar dos o tres ideas que están detrás de por qué hay ciertas cosas que no funcionan, porque hay mala descentralización y sí hay buena descentralización. Una de las diferencias importantes tiene que ver con la necesidad de que exista una demanda regional establecida para iniciar estos procesos. Es decir, la descentralización no es un proceso que ocurre en la idea de arriba hacia abajo, no es una iniciativa simplemente del Estado Nacional que devuelve atribuciones o competencias, ¿no?, sino que requiere tener un actor regional que tenga una historia y una relación con ese tema. En el caso de Antofagasta nos quedaba claro, y la gente de la universidad particularmente nos decía, este es un tema habitual de nuestras conversaciones, esto es una cosa que estamos pidiendo hace mucho tiempo. Y yo creo que en muchas regiones ustedes identificarán que ese proceso ha estado en curso, ¿no? Es decir, se requiere esa demanda regional. La segunda cosa que también fue mencionada acá es el tema de que este no es un tema solamente de recursos financieros. Gonzalo Rivas también lo decía en la reunión de Antofagasta. No es solo un tema de traspasar recursos, aunque esos son muy importantes, sino que también hay un tema que va más allá incluso de la transferencia de competencia. Hay temas que tienen que ver con la ampliación de las capacidades territoriales para recibir adecuadamente este proceso de regionalización, de descentralización. Lo otro es el tema que se mencionaba de la responsabilidad de los liderazgos regionales. Ese es un tema bastante delicado, porque efectivamente una de las cosas que se ha percibido es que si no está clara la idea de que no va a haber rescate, por así decirlo, de las regiones cuando se sobreendeudan, en fin, cuando han sido varios los casos que han habido, es muy difícil entonces que el propio Estado central quiera otorgar esas atribuciones o sobrepasar los límites de endeudamiento. El otro tema común que también se ha mencionado, yo creo que también está bastante claro, es la necesidad de tener una capacidad de articulación de actores en el territorio que sea capaz de generar una visión común de región. Ese es un tema que aparece en la literatura, pero también aparece en todas las experiencias. Si las regiones no tienen una idea, un sueño, en fin, las estrategias regionales de desarrollo han tendido a construir eso, pero el tema es la actualización y la persistencia de eso. Sin eso es difícil tener esas conversaciones sociales que parecen constructoras de nuevas realidades.
un poco lo que se mencionaba hoy día, el tema de cómo construimos una cultura del desarrollo territorial. El mecanismo de las compensaciones sociales parece el adecuado, pero eso requiere de esa capacidad de articulación de actores. Después el tema del aporte de las propias universidades regionales. Yo no me voy a referir mayormente a eso porque estamos cortos de tiempo, pero solo quiero enfatizar ese tema. Es decir, la idea de una descentralización desde el Estado Nacional, si bien es imprescindible, ¿no es cierto?, el conjunto de leyes que tienen que ser dictadas para eso, la que tiene que ver con descentralización administrativa, por ejemplo, asociada con la elección de los intendentes y todo el debate que tenemos hoy día sobre el rol del gobernador, todo eso es muy importante y es fundamental, pero no es suficiente. Y entonces, sobre todo porque tenemos muy claro que la heterogeneidad del país y la complejidad del problema nos exige que los actores regionales tengan capacidades para abordar en forma específica los problemas que se nos presentan. Por ejemplo, yo quiero empezar muy rápidamente. El tema de la elección democrática de los intendentes requiere tener capacidades regionales que se hagan cargo de las nuevas funciones. Requiere también tener, y eso ha sido muy claro yo creo en el día de hoy, un control social y una mayor participación de los agentes del desarrollo regional. Sin eso, el tema de la captura va a estar encima permanentemente flotando. Es decir, el tema de la descentralización lo entendemos no como un proceso en el cual se traspasan nuevas atribuciones y poderes a caciques locales o a gente que no tenga un control social sobre ellos. Es decir, nosotros, incluso en la Comisión Asesora Presidencial, tuvimos un grupo dedicado efectivamente al tema de participación y control social porque nos parecía clave para todo este proceso. Por lo demás, los distintos estudios económicos que se han hecho en el mundo sobre cuándo se produce efectivamente desarrollo ilustran que solo se producen cuando hay un mecanismo de control social sobre las autoridades. Sin eso, en todos lados la cosa dispara hacia en otro sentido del que pretendemos. Entonces, muy rápidamente entro en el tema de cómo se conjuga esto con la idea de pensar las regiones. Nosotros creemos que no basta simplemente con decir aquí las universidades regionales se tienen que hacer cargo del tema de pensar las regiones. Ese es un tema que si lo vemos desde ese punto de vista es una trampa. Nosotros sabemos perfectamente que las universidades regionales tienen una estructura de incentivo y de financiamiento que no está diseñada para eso. Por otro lado, nuestra idea en la Comisión Asesora Presidencial fue que este tipo de instituciones, para pensar las regiones, curiosamente, debían ser financiadas por mecanismos nacionales, concursables, de tal manera de que esto no dependiera de la autoridad regional, sea designada o sea electa. En ese sentido, nuestra idea es que este tipo de centros son mecanismos de fortalecimiento de la sociedad regional, no del gobierno regional. Esa es una distinción extremadamente importante, sobre todo porque conjuga con la idea de que estos centros tienen que ser mecanismos de ampliación y de transparencia de las actividades que se realizan en la región. Entonces, yo diría, el tema es que nosotros creemos que en realidad, para que el proceso sea exitoso, hay que tener este tipo de instituciones. Esas instituciones no existen en algunas regiones, existen solamente lo que podemos llamar, y ya solamente no es una palabra muy menor, ¿no? En realidad es muy bueno que existan centros de estudios regionales, y esos se han formado durante la década de los 90, pero sin embargo tienen una serie de limitaciones para contribuir a este rol que estamos estableciendo. Porque muchos de ellos tienen un sistema de incentivos que está orientado a la producción académica, más que, en definitiva, a proveer de un tipo de apoyo o asesoría a los gobiernos regionales o a las autoridades. Ese es un tema muy complejo y evidentemente el sistema institucional no ha sido diseñado para eso. La segunda cosa es que el depender de recursos de los propios gobiernos regionales le establece límites, evidentemente,
sobre todo si ese financiamiento es muy cercano. Nosotros tuvimos la experiencia específicamente en Tarapacá de que una enorme dependencia inicial, un generoso, veámoslo de otro punto de vista, un generoso apoyo inicial del gobierno regional termina siendo un tema que se vuelve en contra. Entonces, vamos a entrar rápidamente a ver por qué necesitamos estos centros de pensamiento estratégico. Nosotros creemos que esta demanda que apareció en los diálogos regionales y que está como una propuesta de la Comisión Presidencial contempla dos componentes: un fondo nacional para la creación de estos centros, como les mencionaba, y un conjunto de incentivos regionales para que el sistema universitario estatal de las regiones tenga el apoyo suficiente para crear estos centros. Esos son los dos componentes que están en el informe de la Comisión. Ahora, ¿qué entendemos por un centro de pensamiento estratégico territorial? Básicamente, tres cosas. Uno, se trata de un instrumento que incentiva la articulación de y la cooperación entre los agentes públicos, privados y académicos, y que está destinado a producir conocimiento estratégico territorial. ¿Para qué? Para mejorar la toma de decisiones de los agentes de desarrollo. Y hemos pensado ahí que la mejor fórmula es una institucionalidad del tipo público-privada, académica, tipo fundación o cooperación. ¿Qué cosas no es un centro de pensamiento? En primer lugar, se diferencia, esto no es una consultora, ¿no? Tampoco es un ente dedicado a la producción académica, como son legítimamente muchos de los centros de estudios regionales de orden económico social. Pero tampoco es una instancia del gobierno regional, y a veces se confunde con eso, que toma las decisiones. Efectivamente, algunas direcciones de planificación de los gobiernos regionales han creído ver en esto una competencia, cuando efectivamente, la ley faculta solamente a esas entidades para efectos de los planes de desarrollo regional y otras instancias de ese tipo. Pero tampoco pensamos que es bueno que este tipo de centros sean filiales de centros nacionales de diversos tipos, sobre todo si son a veces centros de orden político, ¿no? Me salto el tema de los incentivos porque ya fue de alguna manera mencionado, pero nosotros creemos que este tipo de centros puede ser extremadamente importante para transparentar no solo la información de la región, no solo para que los agentes regionales tengan acceso a mayor información, sino también para el hecho de evitar, ¿no es cierto?, algún tipo de prácticas clientelistas, ¿no? En ese sentido, creemos que este tipo de centros tiene que tener una independencia de tal manera que pueda, entre otras cosas, ser una especie de observador de los procesos de desarrollo regional y un observador crítico de eso. Por eso es que se debe a la sociedad regional y no al gobierno regional del momento. Los aportes estratégicos son pensados como una masa crítica de capital humano calificado dedicada a estas funciones. Una de sus funciones es construir esa visión compartida que hemos mencionado y ayudar a construir ese proyecto colectivo de futuro y fortalecer las capacidades de interlocución existentes. Me salto el tema de los objetivos porque me queda un minuto, pero ahí están básicamente las mismas ideas, ¿no? Generar conocimiento regional, capacitar a los actores y líderes del desarrollo regional, en fin. Para cerrar, quiero enfatizar dos o tres cosas. En lo que ha sido la práctica de trabajo en este tema, que lleva más o menos más de una década, nos queda claro lo siguiente. Uno, el tema de que este es un instrumento de la sociedad regional y no del gobierno regional, primera cuestión, aun cuando contribuye en forma importante a las tareas del gobierno regional. Por eso se habla de la idea de que es un instrumento de la gobernanza del desarrollo, es decir, del conjunto de actores que participan en esta generación de conocimiento pertinente para mejorar la toma de decisiones. Y su materia prima de trabajo son las evidencias científicas y al mismo tiempo las preferencias ciudadanas, y su rol se centra en la construcción de visiones compartidas del desarrollo, pero como entendiendo que es un proceso no solo consensuado y profundizado, sino también actualizado
¿no? La idea acá es, en relación, por ejemplo, a las estrategias de desarrollo regional, es que los escenarios son tan cambiantes que tienen que haber instrumentos regionales que vayan teniendo esa capacidad de actualización. Entonces, creemos un poco que en la antigua idea que nos presentó en su minuto Sergio Guassier, este tipo de instituciones es generador de esa sinergia cognitiva que activa esa emergencia que llamaba él, que es el desarrollo territorial. Por eso es que nosotros creemos que este tipo de instituciones es clave para acompañar un tipo de descentralización que nosotros consideramos que es una descentralización buena y que es la descentralización en la cual las regiones tienen un protagonismo. Este tipo de centros nosotros creemos que es efectivamente un mecanismo de la transparencia, de difusión del conocimiento y de ampliación de un tema clave, que es la construcción de visiones de futuro regional que orientan de alguna manera y que utilizan de mejor forma el proceso de descentralización. Gracias.